Estimados alumnos, comunidad de CD Center, el gusto y el placer de saludarles nuevamente en una cápsula informativa dentro de este ciclo de clases de ciencias sociales, que hemos aprendido bastante, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con las pruebas de conocimientos y que sirve para alimentar la cultura general. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es, digamos, prácticamente el 70% de la prueba de sociales, que esto lo pueden encontrar en cualquier universidad, siempre las pruebas están constituidas igual, y me refiero al tema de historia. Dirán muchos, es verdad, profe, cuando en las pruebas nos hablan de ciencias sociales, lo que nos toman fundamentalmente es historia. Claro, miren, cuando uno da una prueba de ciencias sociales de conocimientos en cualquier institución, en cualquier universidad pública, privada, lo que sea, normalmente ciencias sociales, ¿cómo está dividido? Y esto es bueno que lo sepan. 70% historia, 20% ciudadanía y en algunos casos 10% filosofía. Algunos les toman, otros no. Entonces, ¿qué significa? Que si uno tiene una buena formación de qué es la historia, es mucho más fácil desarrollar estas pruebas. Aparte de que no solamente les van a preguntar sucesos históricos, que eso ya hemos venido viendo en las diferentes cápsulas, ¿no? Esta clase no está centrada específicamente en ese tema. En lo que está centrada es en saber qué es la historia como disciplina. Que como les digo, es importante para hacer de mejor manera una prueba de sociales, pero también porque tienen preguntas directas al respecto. Piden que los estudiantes sean conscientes de cuáles son las características de la historia como disciplina, ¿ya? Por eso es que el nombre de esta clase es la historia y su trabajo. ¿Por qué les digo y su trabajo? Porque la historia ha trabajado mucho por el conocimiento. O sea, si lo vemos desde esta perspectiva, si lo vemos como disciplina, la historia ha trabajado mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué es la historia? La historia es recabar información pasada para reconstruirla. Pero ¿qué es lo interesante? Que dentro de esa reconstrucción nos aclara un montón de panoramas. Gracias a la historia sabemos quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son los problemas que tenemos, que heredamos y hasta incluso me puede dar salidas de cómo mejorar los diferentes problemas que tengamos en la actualidad. Bien, por ejemplo, hoy en día el Ecuador atraviesa varias crisis, ¿no? Ustedes bien, Ecuador saben los diferentes problemas que tenemos. Yo digo, a ver, ¿por qué no se encuentran soluciones? Falta preguntarle a la historia. ¿Dónde están los historiadores? ¿Por qué no se le piden a los mismos gobiernos asesorarles también de parte de los historiadores? Los historiadores tendrían mucho que decir. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de estos problemas ya se generaron. Muchos problemas son cíclicos y si no, nos permitiría la historia saber de una u otra manera por qué se dan, por qué se producen. Porque ningún problema de los que heredamos hoy en día es un problema que nació de la noche a la mañana. Son problemas que acarrean años, procesos, décadas. Entonces, miren cómo en ese sentido la historia nos da una reflexión, nos permite reflexionar, pero con argumentos. Nos permite reflexionar con información, con registros. Entonces, por eso, ahora creo que se entiende por qué en la prueba les toman historia y por qué también en la prueba les hacen preguntas en relación a la historia como disciplina. Por eso es que veremos la definición de historia, las características de las implicaciones, es decir, llegar a un concepto de la historia como disciplina, hablar de las diferentes características que tiene la historia, de los principales conceptos para entender la historia. Miren que la historia tiene tantos años, ¿no? Si nosotros hablamos de historia, diríamos ¿de qué? Porque prácticamente todas las ramas tienen historia, pues no solo las ciencias sociales. Dirán, profe, yo voy a seguir medicina, ¿se puede hablar de una historia de la medicina? Pero por supuesto, yo voy a seguir biología, ¿se puede hablar de una historia? Claro, la historia de los ecosistemas como tal, la historia de la vida. Entonces, todas las carreras tienen historia, por eso es que la historia es tan transdisciplinaria, muchos le llaman, ¿no? ¿Qué significa transdisciplinaria? Que está contenida dentro de varias ramas de estudio y que es clave, por lo que les decía, nos permite aclarar de mejor manera fenómenos actuales. Y en implicaciones les daré un pequeño recorrido por las preguntas que suelen tomarles en relación a lo que es la historia dentro de las pruebas. Vamos a revisar. Bueno, en cuanto a la definición, dice: la historia se define como una disciplina que busca recabar información pasada. Ya, creo que esto está claro, ¿no? Me parece que el primer referente que nosotros tenemos cuando hablamos de historia es el pasado. Ahora, aquí es donde muchos no le dan la importancia a la historia, porque cuando uno dice pasado, dice ya, pero, como dicen, no, ya pasó, ya está en el ayer, ya qué sentido tiene. Y ahí está el problema. Que esto es justamente una crítica para aquellos que no ven a la historia de la manera en la que realmente se merece. Porque es verdad que la historia es recabar, datear, buscar información pasada. En eso estamos de acuerdo. Pero lo interesante es que la historia, si hacemos una buena lectura, nos permite entender el presente e inclusive el futuro.
nos permite esbozar salidas de estrategias para resolver ciertas problemáticas. Y ahí está la importancia de la historia, ¿sí? Por eso es que los historiadores, valga la redundancia, históricamente han tenido una posición importante dentro de la explicación de la sociedad, dentro de la explicación de la realidad. ¿Por qué? Porque son aquellos que han recabado en momentos específicos de la historia. Vean, para entender mucho del funcionamiento político actual, habría que hablar de Revolución Francesa. En el caso ecuatoriano, para hablar de derechos laborales, deberíamos remitirnos al 15 de noviembre de 1922, la matanza de obreros en Guayaquil. Entonces, esos fenómenos, el investigarlos, nos permite entender el presente. Pero ¿qué disciplina es la que los investiga? Obviamente la historia. Ahora, dirán, qué interesante y todo, pero ¿qué significa esto de crear una narrativa? A ver, y esto quisiera que me respondan en los comentarios. ¿Existe una sola historia? O sea, ¿se han puesto a pensar que la historia que nos han contado fue exactamente así? Obviamente uno no puede retroceder el tiempo, uno no puede irse en una maquinita y viajar y ver específicamente los sucesos. Por ejemplo, la Revolución Francesa no nos queda más que conformarnos con registros, con información que se hizo en esa época, con algún reporte, informe y no mucho más. Y claro, ahí comenzamos a dudar, ¿no? Por eso les hago la pregunta. La historia que nos han contado de cualquier fenómeno, pónganse en su cabeza cualquier fenómeno, ¿creen que fue exactamente así? Es difícil llegar a una objetividad al 100% de la historia. Por eso se dice que la historia lo que hace es crear narrativas. Hay una persona que crea la historia, un grupo de personas. Bueno, esas personas, en función de haber recabado información, ¿qué es lo que hacen? Crean una narración. Que claro, uno espera que esté más cercano a los hechos, pero que es difícil que los hechos reflejen al 100% lo que pasó en ese momento. Porque como les decía, nadie estuvo el 24 de mayo de 1822. Nadie estuvo en septiembre de 1830 como para saber la constitución del Ecuador. ¿Me hago entender? Entonces, hay que decir también que la historia puede tener un límite. ¿Y cuál es ese límite? La narrativa. O sea, nosotros no tenemos una historia total que revele exactamente el fenómeno como pasó, pero sí podemos hablar de narraciones. Además, hay que agregar que es una rama clave de las ciencias sociales. Sí, creo que ahora está mucho más claro, ¿no? Miren que cualquier rama de las ciencias sociales va a tener un abordaje histórico, cualquier rama, la filosofía, que la economía, que la psicología, lo que tú quieras. Todo podemos hablarlo desde un plan histórico. Entonces, ahí está la importancia de esta rama. Ahora, muchos dirán, profe, entonces comencé a desconfiar, pues. Si la historia la cuentan ciertas personas y son narraciones, entonces no hay una historia oficial. Hay una historia oficial. O sea, porque miren que en cualquier fenómeno hay una historia oficial, que es la que les enseñan en clase y es la que les toman en la prueba. Y está perfecto, pero ojo con este dato crítico. La historia no puede ser objetiva, no es que la historia que nos contaron es exactamente así. En muchos casos no es que son inventos, pero se trata de hacer interpretaciones, ¿ya? Por eso se habla de que la historia, más que ser objetiva al 100%, muchas veces es subjetiva. Pero claro, se trata de generar historias generales para todos, ¿ya? Historias comunes. Continuemos. Bueno, las características entonces de la historia. Lo interesante de la historia es que es al mismo tiempo disciplina y metodología. ¿Qué significa? Disciplina porque es una rama de estudio, es una carrera. Mucha gente hoy en día sigue historia dentro de las universidades. Quizá dentro de las personas que están escuchando esta clase dirán, sí, profe, yo voy a seguir historia. Bueno, perfecto. Y al final, como les decía, la historia está presente en todas las disciplinas, ¿sí? ¿Y qué significa metodología? Que también la historia sirve para recabar información. En las ciencias sociales, el abordaje histórico ayuda muchísimo en cualquier tema. Por ejemplo, yo quiero hacer mi tesis de la Gran Depresión de 1929. Necesito sí o sí un abordaje histórico. Ahí la historia sirve más que como disciplina, como metodología. Es decir, como una herramienta para generar conocimiento. Vean lo útil que es. Se sustenta en la periodización de la historia. ¿Sí? Para eso tenemos una clase dentro del canal de YouTube que pueden verla también a profundidad. Pero claro, la historia nos permite organizar los hechos pasados, pues, la información. Miren que solo de historia nosotros tenemos cerca de 5.023 años. Si no hubiese existido una disciplina que ponga orden a esa información, no tendríamos ningún conocimiento de nuestros antepasados, no tendríamos ningún conocimiento del pasado como tal. ¿Qué es lo que hizo la historia entonces? La historia puso ese orden con los periodos de la historia que ustedes conocen, ¿no? Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Creo que este punto 3 se entiende de mejor manera con lo que decíamos, ¿no? La historia trata de ser objetiva, porque claro, estamos hablando de una ciencia y la ciencia se considera así porque lo posible es objetiva, pero ojo con los límites que tiene. Como decíamos, es complejo
pensar que un suceso histórico pasado, pongámonos a pensar en la época de la hominización, nadie estuvo ahí, pues, tanto tiempo que pasó. Por eso habrán visto que la mayoría dice aproximaciones. Entonces la historia se va reconstruyendo. ¿Ya? Y hay personas que se encargan de esa reconstrucción. Tal vez el fenómeno no sea exactamente así, pero es la historia que se nos cuenta. Entonces muchos dirán, profe, aquí un paréntesis. Entonces existe una disputa en las personas que cuentan la historia. ¿Cuál es a la final la historia que se antepone? Claro que hay una disputa. Por ejemplo, en fenómenos históricos siempre ha habido una disputa de cómo se debería contar. Y muchos critican que hay grupos que se apoderaron para contar X historia a su manera, a sus intereses. Entonces, si lo vemos, como les digo, desde esa perspectiva, obviamente se puede criticar la historia. Pero en las pruebas les toman la historia hegemónica, que es la historia que normalmente se enseña en clases. La historia es ciencia. No es ni creencia, no es ni dogma, no es ni superstición. Deben haber datos, registros. Es verdad que no puedo llegar a una profundidad exacta de ese fenómeno, pero debo recabar con información real. Para llamarte historiador, realmente debes sustentarte en archivos, documentos, biografías, informes de la época, que así es como se construye la historia, con objetos de la época, y es una clara influencia de la arqueología, por ejemplo. O sea, de los incas no hay ningún inca vivo ahorita, pues. Pero ¿cómo hemos más o menos podido datear su historia? Con los objetos que se han encontrado. Ve, entonces hay una evidencia. No es creencia. ¿Se referencia a partir de fechas y personajes? Sí, estarán de acuerdo que los personajes y las fechas dentro de la historia nos dan una referencia, pero solo eso. Ojo, dejen de pensar que la historia, y además para la prueba, es solamente aprenderse fechas, ¿no? Como si fuera de manera mecánica, como si fueran un robot o personajes. ¿Ya? Es lo importante, porque nos van a dar una referencia, nos van a dar un contexto, pero lo que busca una prueba de historia y lo que les pide la historia a nivel general, como dice abajo, son los procesos. ¿De qué me sirve que ustedes me enumeren los personajes de la Revolución Francesa y la fecha, 1789, si no saben qué implica ese proceso? ¿Qué implicó la Revolución Francesa como proceso? ¿Sí? Como un conjunto de acontecimientos que marcan una época, marcan un cambio en la estructura política, en la estructura social. Eso es más importante. Y en las pruebas les piden ese tipo de comprensión. Y a lo que ya se ha mencionado, si la historia la vemos no planificada, desorganizada, olvídate de que puedas entender. Por eso, y esto les recomiendo, siempre que vayan a hablar de historia, y no solo en ciencias sociales, sino a nivel general, el secreto es el orden. Tengan cuadernos organizados, utilicen organizadores gráficos, que también hay una clase que hicimos al respecto. Solo así la historia se entiende, porque es mucha información y la cabecita no va a comprender tanta información. Pero si yo la organizo, soy organizado, ordenado en cómo yo utilizo o comprendo esa información, es mucho más fácil entender la historia de manera crítica. Ojo con este dato. Para cerrar, tenemos entonces implicaciones. Miren, por ejemplo, definiciones. Una fuente histórica es cualquier material, joyas, vestidos, armas, documentos, lo que tú quieras. A eso se denomina fuente histórica. O documentos, gráficos, audiovisuales. Miren que los registros para recopilar historias son varios, ¿no? Son bastante amplios. Por eso les decía que la historia no es pensar cosas o creer. Hay que ver los documentos, hay que ver los objetos. Por eso habrán escuchado que la arqueología utilizaba el carbono 14 para datear cuánto tiempo tiene. O sea, todo esto se ha ido especializando. O sea, la historia no es una ciencia improvisada. Por eso les decía que todo el tiempo se está investigando. Hay carreras, universidades muy prestigiosas donde se sigue historia, que ofrece al historiador una información sobre la actividad humana y te permite reconstruir el pasado. Entonces, miren qué bonita definición en relación a lo que son fuentes históricas. Fuentes históricas son todo tipo de objetos, documentos, registros que me permiten datear un suceso en particular. Si no hay fuente histórica, es difícil hablar de un fenómeno. Por ejemplo, en los primeros años de los seres humanos, al no haber prácticamente fuentes históricas, porque ha pasado un montón de tiempo, se tiene aproximaciones. No puedes tener un dato exacto. Por eso les decía, siempre que se habla de prehistoria, hablamos de aproximadamente, ¿sí o no? Mientras pasa el tiempo más cercano para nosotros, ya es como que se da años o datos exactos. Segunda implicación importante. La periodización es uno de los trabajos de los historiadores que consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo. Lo que les decía, la periodización, y vuelvo, hay una clase que pueden ver dentro del canal de YouTube, ahí se van a dar cuenta de la importancia que tiene la periodización. ¿Por qué? Porque le da un orden a la historia, te permite ordenar la información, ordenar el conocimiento, ¿ya? Y además asociar fenómenos que son parecidos.
O sea, la edad antigua no es que la llamaron así de locos. La llamamos edad antigua porque hay un conjunto de fenómenos similares que se dieron en esa época, civilizaciones. ¿Por qué se llama edad media? Porque hay un conjunto de sucesos que te llevan a lo mismo, pensamiento teocentrista. La edad moderna se llama así porque hay un conjunto de sucesos que te invocan al pensamiento moderno, que es el antropocentrismo, la ciencia, el conocimiento. ¿Te das cuenta? Todo eso lo logramos por la periodización. Por eso es que la periodización es el estudio de la medida del tiempo y la sucesión ordenada de los hechos del pasado, que es lo que denominamos cronología. La cronología es el estudio del tiempo, ¿no? Y entenderán que la historia tiene una relación muy cercana con el tiempo. Para finalizar, el trabajo de los historiadores es riguroso y científico. Lo que les decía, los historiadores se preparan. No es que una persona dice, quiero ser historiador y listo. Es como cualquier carrera universitaria. O sea, hay un grado científico en todo esto. Podemos resumir en 4 pasos: la elaboración de hipótesis, la búsqueda de información, el análisis de las fuentes de información y elaboración de conclusiones. Miren, es el mismo método científico. Entonces, un historiador, si quiere llamarse de esa manera, digamos, quiere investigar las primeras culturas precolombinas en el Ecuador, tiene que desarrollar una hipótesis, es decir, un planteamiento previo a investigar, tiene que hacer la búsqueda de la información, que sería netamente el plano investigativo, dialogando con lo que decíamos, las fuentes históricas, investigando, entrevistando, hasta encuestando, haciendo pruebas muy rigurosas arqueológicas, por ejemplo. Eso es un proceso complejo. Analizando las fuentes, o sea, tampoco es que cualquier dato histórico es ya un dato certero. Él debe estar atento a sus fuentes, que sus fuentes sean reales, sean fidedignas, sean fuentes científicas, ¿sí? Y finalmente, elaborar conclusiones. Entonces, miren que todo el conocimiento histórico ha pasado por este filtro. Por lo tanto, no es un conocimiento improvisado. ¿Qué les ha parecido la clase del día de hoy? Cerramos un nuevo tema. Les hago la invitación para que estén pendientes de todo lo que hace CD Center en nuestras redes sociales, particularmente Telegram, ¿sí? El Telegram de CD Center, para que ustedes sepan lo que estamos desarrollando. E igualmente se están publicando números en pantalla para que hagan preguntas, estén atentos de los diferentes cursos que ofertamos para ustedes de ingreso a universidades. Han estado con el profesor Diego Pérez, docente de Historia y Ciencias Sociales dentro de CD Center. Nos vemos en una próxima entrega. Pasen bien.